Hola, hola a todos. Tenemos hoy una nueva entrevista en nuestra sección de la serie del director en Cinedanía. En este caso tenemos el placer de poder charlar con Paula Cons, que es la directora de la película Mi ilustrísimo amigo, que se ha estrenado ahora, hace muy poquito, y que, bueno, y que narra un poco pues, la relación de afecto y de admiración que existió entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán allá en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y que realmente pues, se ha podido conocer mucho mejor a través de las cartas que se enviaban entre ellos y que en cierta medida esa es un poco la base en la que esta película pues tiene un poco como el arraigo, ¿no? De donde arranca la película, ¿no? Entonces, Ujú. es un placer poder, la película ya os la recomiendo. Antes de hablar con Paula, ya os digo que la película hay que verla. Es muy interesante. A mí personalmente me encanta, además, la ambientación, me encanta esos diálogos muy de la época, que bien hablan, qué formalidad tan bonita y qué manera de declararse amor con palabras tan, no sé, pues que ya no las vemos mucho en esta época. Se veían más en el siglo XIX con personas tan cultas como Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Entonces, Sí. bueno, Paula, bienvenida, muchísimas gracias, lo primero. Gracias a ti, Daniel. Y la primera pregunta pues tiene que ser un poco de dónde viene, por qué os metéis en este guión, porque creo que lo has hecho con otro compañero, con Javier Pascual, me parece que es su Mm, nombre, sí, y un poco pues de dónde nace el guión y por qué os animáis a contar esta historia de Benito y Emilia. bien, bien. Pues la idea parte totalmente de Javier. Javier Pascual era guionista en la serie esta maravillosa del Ministerio del Tiempo. Entonces, claro, no hay nadie que sepa más de historia que ellos. Y yo creo que cuando descubrió pues esta historia de pasión y de amor, pues dijo, esto onda para más, si es que cabe, que un capítulo de esta serie. Y entonces se animó a hacer un guión de película. Entonces, bueno, pues llegado un momento contactó con Cherry Reyes, el productor canario de Yugoplástica de la película, y estaban los dos y Cherry justo estaba rodando Hierro, la serie Hierro. Mm, Y entonces como que dijo en voz alta, ay, pues yo tengo un proyecto y quiero una directora para ese proyecto. Entonces, claro, el equipo, que era fundamentalmente gallego y etcétera, le dijeron, a ver, pero ¿cómo es el proyecto? Y cuando lo contó, dijo, hombre, esto Paula Cons le pega un montón. Y entonces, bueno, pues nos conocimos, enganchamos muy bien, porque Cherey sí que cuida mucho esto de las energías en el equipo, etcétera, y yo creo que la película emana eso totalmente. Y bueno, yo cuando conocí ya el guión y la historia, pues ya me enamoré muchísimo y ya, bueno, pues evidentemente quise hacerla, claro. es una historia que no solo habla fundamentalmente esa relación, ¿no? Lógicamente entre ellos dos, se copan el 100% de la película, prácticamente está cubierto por ellos, además con planos Mm, muy directos, muy cercanos, muy cortos, pero se habla de muchas cosas, no se habla específicamente de esa mm, relación, sino que también pues, se habla de ese componente feminista que ha tenido siempre Emilia Pardo Bazán en una época que, bueno, era impensable encontrar total. mujeres que realmente tuvieran esos pensamientos tan progresistas, podríamos decir ahora, en Mm. cuanto a la igualdad y este tipo de aspectos. Creo que es algo que quisiste también plantear un poquito en la película, ¿no? Más allá de esa relación, también Mm. ahí vemos detalles y vemos momentos en los Sí, que vemos el feminismo, sí. ¿no? De Emilia. Sí, a ver, ya en el guión estaba clarísimamente, en el guión de Mm. Javier, y es que hablar de Emilia y no tocar eso no No. pega. Y después yo creo que precisamente esta relación, cómo la vivió, esas cartas, son una demostración absoluta de este feminismo. Entonces, es estar tan cómoda en su cuerpo, reivindicar la sexualidad estando separada. Eh, entonces yo creo que eso todo nos apela y nos habla a las mujeres de hoy en día. Y después, bueno, sí que me apeteció un poco también reflexionar sobre que es la primera mujer, supuestamente, que acuñó el término mujericidio, que ahora le llamamos feminicidio, ¿no? Me parece modernísimo.
Entonces sí que la historia con Carmiña, que ya estaba muy bien, pues quise ampliarla un poquito con esta vertiente. Pero claro, yo creo que Emilia es que toda decisión y toda acción que ella realizaba está impregnada de esto, ¿no? Y además enamoradísima de Benito Pérez Galdós. Eso Total. es indudable en la película. Benito Pérez Galdós que es, bueno, pues se le ve un hombre pues que tiene un micromachismo, vamos a decirlo así, o un machismo quizás no tan elevado como el de otros compañeros, No, no. pero que está lógicamente integrado en él y que lo conoce Emilia y que lo gestiona con él en cierta manera, ¿no? Le Ah, intenta comprender, intenta. A mí me gusta mucho esa relación en la que Emilia ve, pues lógicamente, que hay ciertos aspectos que no están bien, que no le gustan, pero cómo ah, intenta ella un poco siempre llevarlo hacia la admiración, hacia ese punto que sí, comparten, ¿no? De amor a la escritura, ah, de esos diálogos tan interesantes que tienen, que además os recomiendo que escuchéis los diálogos porque son muy bonitos los que disfrutan ambos. Y, y me gusta mucho esa relación, no sé cómo compusisteis esa ah, relación, los dos actores, con Lucía Veiga y Paco sí. Ibáñez, que están muy bien los dos, además, hay que Ay, qué decirlo. bien. A mí A ver, yo particularmente me creo que, gusta mucho Lucía. Lucía, o sea, me gustan los bueno, dos, creo que los dos están muy bien, pero Lucía, sí, pues no sé si por esa carga emocional que tiene Emilia y esa fuerza, porque es muy eh, lucido, el personaje es que es muy sí, lucido, sí, es muy lucido. lo hace. Claro, él es una cosa mucho más minimalista, entonces Sí. también tiene mucho mérito con poco contar mucho, ¿no? Yo creo que él con todo tiene una masculinidad que no resulta tóxica y como una masculinidad a reivindicar. Él tiene una mujer brillante al lado, no tiene ningún problema en dejarla brillar, yo creo que eso es muy bonito y él lo Ujú, intenta. Lo que pasa es que yo creo que no tiene herramientas, él es tan víctima del patriarcado más que nosotras. Y yo el otro día hablaba con la autora de Miquiño Mío, uno de los libros que editó las sí. cartas, y ella me decía, Benito no estaba preparado para Emilia. Entonces, bueno, Pobriño, él lo hacía como podía. Ahora, ella, ¿cómo no iba a apostar por Benito? Si es que Benito, madre mía, es que eso es el autor más grande casi que hay en este país y que yo creo que él lo vio todo lo que le pasaba a este país, ¿no? Y en cuanto a componerlos, pues, bueno, el actor a veces se resistía, porque yo lo llevé mucho a lo mínimo a él y a sujetarle. Es una persona él muy graciosa, él es muy carismático, y ellos tenían tanta química que, claro, continuamente se reían, se miraban, jugaban. Entonces yo hoy lo intentaba sujetar para que costara un poco más eso, para que hubiera mucho contraste entre los dos. Yo me parecía que eso podía aportar. Me gustaría pensar que hay como mucho contraste, pero química igualmente. Mm. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos con eso, pero bueno, era como, sí, como afinar esos instrumentos, ¿no? Pero haciendo esos ajustes, sí. Sí, a ver, Lucía Veiga, por ejemplo, quien no la conozca, pues estuvo nominada al Goya el año pasado por Soy Nevenka, en esa película también tan interesante, también muy directamente relacionada con el feminismo también y el abuso. Y en este caso, bueno, no vemos el abuso como tal, pero sí vemos ese arraigo de Emilia con el feminismo que la verdad es que es bonito verlo en un siglo XIX que era tan machirulo, permíteme la Sí, expresión. sí, sí, totalmente. Y mucho señoro, mucho Sí, mucho señoro. señoro, todos los académicos hombres, todo, bueno, una cosa el Ateneo, todos hombres, siempre juzgando de una manera muy fea a la mujer cuando habla, pues, por su físico, por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es bonito ver a Emilia en ese aspecto. Y luego hay algo que me parece que cuidas mucho siempre, por lo menos de La Isla de las Mentiras, que también es una película que hemos hablado que es muy, muy chula, si no la habéis visto, que es la fotografía. Me parece que la fotografía es algo siempre que cuidas mucho en las películas o procuras hacerlo. Y los planos, o hacer planos que sean, no sé si llamarlo bonitos, pero sí artísticos, ¿no? Que tengan un cierto, que aporten algo, ¿no? Que no sean simplemente Sí, la cámara que muestra algo, sino
que haya detrás algo al espectador que le genere algo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, me gustaría saber si eso siempre es algo importante para ti en las películas ujú. y cómo lo trabajas y... A ver, yo sí que quise evolucionar en esta peli y de repente de la cosa tan plantada y tan pictórica, ¿no? De la isla que me apetecía mucho. Bueno, ahí sí que tenía como esa cosa de que parecieran cuadros cada plano, me apetecía esa cosa pues más grandiosa. Eh, Aquí sí que efectivamente a mí me encanta jugar con la cámara, con los encuadres, con decir muchas cosas y que tenga muchas lecturas el plano, pero jugar con una cámara más viva, más sucia, y sobre todo me apetecía mucho como romperle la expectativa al espectador, ¿no? Que diga, ah, voy a ver un drama histórico, entonces voy a ver una peli clásica. Y Mm. mucho lo que me estoy encontrando con algunos críticos es como que dicen, peli súper peculiar, inclasificable, que yo digo, pues yo me lo tomo bien, porque un poco pues intento romper en ese sentido, ¿no? Y que la peli intentar que sea como más moderna, la cámara que respire mucho, los primerísimos planos. Y aquí también, evidentemente, tuvo muchísima importancia la directora de fotografía, que es Tere Ruano Santana, que increíblemente es su primera película de ficción. Ajá. Sí, 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 Pues, que bueno, pues un ah, trabajo estupendo, ¿eh? Sí, es sí. alucinante. Ella lo que tiene es un gusto. Entonces a mí eso me da una tranquilidad tremenda porque a mí me gusta mucho trabajar soltando las ideas y que pues ya me vayan frenando. Y ella tiene tan buen gusto que me decía, no, esto sí, esto no. Entonces íbamos ahí trabajando. Y después tuve una fase muy buena para localizar con mucha calma y entonces al localizar, si ves los sitios con calma, claro, te hablan. Los sitios te hablan y ves los Mm. planos y no como uno de mis planos preferidos que es el del espejo y las tres Mm. Emilias. Sí, muy Y bonito. entonces, bueno, yendo hacia los sitios, pues se hace mejor, claro. E incluso esas escenas en la playa también me parecen muy bonitas también. O sea, el papel en la playa, estas cosas me parece como muy simbólico y me Eso parece muy... fue totalmente improvisado. Lo que pasa es que cuando estás Mm. en sintonía con tu equipo, entonces, bueno, ahí yo me llevaba muy bien con las atrecistas, con la dire de foto. Entonces estábamos de madrugada porque se estaba haciendo de día, pero era tempranísimo. Y de repente, bueno, pues estás, vas hablando y dices, ostra, vamos a dejar la carta y a ver si se la lleva el mar. Y bueno, que estábamos infartados porque hay un punto que dices que no se la lleva. Y, y entonces, bueno, pues cuando estás cómoda, cuando hablas con tu equipo, cuando puedes fluir, claro, eso es un privilegio. Mm. ¿Y te daba cierto miedo el hacer una película que estuviera tan basada específicamente en las cartas, que me gusta cómo ellos hablan a la cámara un poquito, ¿no? Cuando han redactado esas Sí, cartas, ¿no? Cuando han escrito esas cartas, y en sus encuentros personales, porque realmente toda la película se basa en esos dos aspectos, sus encuentros sí. y esas cartas, ¿no? Que a lo mejor para alguien podría parecer que puede ser un poco denso, o puede ser, y para nada, porque tiene muy buen ritmo y ayuda mucho esto de que hable a la cámara y tal. Yo creo que Mm, ayuda a empatizar al espectador y me parece muy sí. bonito también. Pero no sé si a ti te dio cierto miedo el afrontar una película con Mm. esto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Mira, ahora escuchándote yo creo que me doy cuenta, me daba más miedo resultar clasicona Mm. que ellos. Ajá. No, sí, entonces, claro, yo estaba continuamente diciendo, por Dios, Paula, discurre, discurre, discurre. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tenía pánico a cartas leídas con voz en off y una mano escribiendo. Y yo decía, no, esto no, por Dios, esto no, esto no. Y llegó casi en el último momento la idea de las cartas, que para mí es de lo que estoy más orgullosa, aunque claro, vuelvo a decir, hay gente, las espectadoras y los espectadores lo aceptan perfecto, les chifla. Mm. Hay críticos que se quedan como, ¿pero qué es esto? Me rompen, ¿no? Y En la película. claro, ah, rompe la cuarta pared. Pues yo, bueno, pues perfecto. Es que Emilia rompe la cuarta pared y la quinta, si hubiera, ¿me entiendes? O sea, y entonces fue viendo una peli de Martin Eden, o sea, la peli Sí. Martin Eden, una peli absolutamente iconoclasta, modernísima. La de Y ahí ya digo, anda. Pietro Marcello. Y entonces ya dije, por aquí hay cosas. Bueno, a mí me inspiró muchísimo esa película, la Ujú. planificación. Yo tenía fotogramas y fotogramas metidos en el guión técnico, ¿no?
Y entonces, después este último ya giro, pues era en esa fase de localización en el que estás fluyendo tanto con tu equipo. Entonces estás continuamente hablando y entonces me vino la idea, y como digo yo siempre, yo creo que si hubiera estado sola en mi casa, pues igual lo hubiera rechazado por decir, uff, esto es muy loco. Pero estaba acompañada y dije, ostras, ¿y qué os parece si ta, 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 ta? Y me dicen, pero claro, totalmente. Entonces, claro, ya me vine arriba y de hecho el final, que ya es el rizo del rizo, fue también todos charlando en la furgoneta, pensando y diciendo, estos dos que eran tan modernos, tan contemporáneos, ¿cómo no nos van a hablar de tú a tú? ¿Cómo no nos van a Ujú. mirar? Sobre todo también la idea es, ¿tú qué sientes cuando lees una carta? Es que tú cuando lees una carta de alguien en esas circunstancias, una carta más sensual o más de amor, es que esa persona parece que te está tocando y que te la está diciendo. O sea, tú te puedes poner hasta rojo. Mm. Si te pones Sí, rojo sí, con un WhatsApp, es lo claro. mismo. Sí, Entonces, sí. hay vídeos en internet de le mando un WhatsApp a mi marido verde. Y que el marido hace, pues igual, tú estás leyendo la carta y haces, ¡wow! Entonces, no sé, yo lo veía como muy claro, ¿no? Mm. Pero claro, para mí sí que era una obsesión. Después, estas cosas de que a veces dices, las mentes piensan a la vez todas, viendo La Virgen Roja, de Ujú. Paula Ortiz, Qué hace algo maravilla. parecido. Y digo, bueno, menos mal que ya he rodado mi peli, porque si no va a parecer Que que os como que le he coméis. copiado. Y no, Sí. llegábamos a sitios un poco similares, ¿no? También una peli maravillosa también, la Hombre, claro. verdad. La Virgen Roja. Me encantó, me gustó muchísimo. Pues, y hay una cosa que también me parece que no sé si lo buscas o no, que es lo de lo que son como historias ambientadas en Galicia, ¿no? O sea, la isla, o sea, eres gallega, lógicamente tu tierra pues tiene que tirar, Mm, pero no sé si está buscado un poco siempre intentar encontrar historias que reflejen aspectos de Galicia o, bueno, se ha dado así simplemente. Bueno, yo creo que más se da así, porque también hice ¿Dónde está Marta? Que nada que Sí, ver, llegó a mí. esa. Ahora, es verdad que, por ejemplo, yo ahora estoy preparando dos pelis. Una tiene todo que ver con Galicia, todo, 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 y la otra nada. Ah, Sí que tiene que ver con hechos reales, o sea, alguna de mis pedradas tiene que estar, claro. Esta fue, yo creo que más eso, que buscaban a una directora y decían, hombre, si es gallega, ya es la cuadratura del círculo, o sea, nos cuadra mm. como todo estupendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco así. Ah, bueno, pero bueno, queda realmente bien y yo creo que se te ve cómoda, ¿no? Con la historia. Entonces, se ve que está hecha la película con cariño. O sea, es cuando ves una Ay, yo película creo que sí, espero que que- sí, porque fíjate, eso para mí es una definición tal cual. Sí, sí. Entonces, y no sé la elección de estos dos actores, que hemos hablado un poquito de ellos, pero bueno, Mm, me gustaría simplemente definir cómo llegan al proyecto y bueno, y cómo fue el trabajo con mm. ellos un poquito más, ya hablando específicamente de ellos. Mira, Paco Denis ya lo tenía en mente el productor. Es una persona muy conocida en Canarias, precisamente por su faceta ¿Mm? cómica, fundamentalmente. Después es un actor de teatro prestigiosísimo. Y bueno, yo cuando vi el material ya que tenía, digo, uy, este chico, joder, qué bien lo hace. Y Lucía, no hicimos casting. Y un día ya hablamos Chede y yo y dijimos, mira, yo tengo un nombre en mente. Ah, pues yo también. Bueno, pues vamos a decirlo. Y era Lucía Veiga. Y cuando los vi ensayar ya la primera mañana dije, esto va para adelante, pero totalmente. O sea, una química, un estás ya todo clarísimo, ya ponérmelo todo súper fácil. Es que yo, hombre, sí que había hablado con ellos previamente. A mí me encanta hablar con mi equipo, con mis actores, que me pregunten, etcétera. Entonces, bueno, no fue a puerta fría el ensayo, pero aquello fluía increíble. De hecho, están grabados los ensayos y parece la película. O sea, impresionante. Y, y, Y la verdad es que fue facilísimo, fue facilísimo. y qué te has llevado de esta historia? Una vez ya has rodado, has visto toda la documentación, seguro que has aprendido mucho de ellos también, ¿no? Sí. Igual que yo viendo la película, probablemente, ¿no? Mm. ¿Qué te ha quedado de esta película, de esta historia de Emilia y Benito? A ver, hombre, me ha quedado más de ella Mm, tanto,
tanto, o sea, aunque solo sea por una frase que dice hacia el final de la película, ¿no? Que eh, él le dice, te importas más a ti misma que a nosotros. Y dice ella, de otra manera nos iría a las mujeres si hiciéramos eso. Sí, me Solo acuerdo. eso, solo ya por eso, y el reivindicar tu cuerpo. Es decir, mientras Clarín llama culona a esta pedazo mujer, ella le escribe a Benito, ven a tomar estos aposentos escultóricos. O sea, me gusto, me ha tocado este cuerpo, a muerte con él. Y eso a mí me Mm. parece maravilloso. Por no hablar, evidentemente, de su calidad intelectual, pero nada Mm. es casualidad. Sí, al final todo también está relacionado, ¿no? O sea, yo creo que esa seguridad que ella tiene en su físico también le viene porque tiene una seguridad en el intelecto, quiero decir, ¿no? Total, Y entonces total. eso todo ayuda, lógicamente, a transmitir lo que transmite, porque es una fuerza y es un carácter sin perder la educación, pero defendiendo lo suyo, que me parece, vamos, maravilloso y ojalá se discutiera como se discutía ahí, o sea, Ya te habitualmente. digo. O sea que, pero, pero bueno, o sea, creo que la película está muy bien. Yo sé que ha pasado por distintos festivales. Sí. Ahora se ha estrenado sobre todo en Galicia, es donde ha tenido Mm, mayor estreno. Pero no mm, sé qué la película si va a seguir teniendo sus recorridos, si acabará mm. en alguna de las plataformas más adelante. No sé cuál es Sí. lo que habéis pensado con la película o lo que os ha llevado la película. Bueno, pues bueno, la película la verdad es que está como recibiendo más de lo que esperábamos, porque casi al principio era una película para televisión y todos soñamos con hacerla creer. Yo quiero pensar que es una película cinematográfica, que no era lo previsto. A partir de ahí, pues ya todo el amor recibido en los festivales, pues es como maravilloso. En cines, efectivamente, está siendo un estreno pequeñito, pero la media por copia que aún salía el otro día, yo creo que está muy bien, 340 € por copia, casi con un P&A muy justo. Entonces yo creo que va a ser como una cosita, bueno, pues de estos estrenos a veces como un poco asincrónicos y peculiares. Yo creo que llegaremos a la Plaza de Madrid, llegaremos a Barcelona, pero después de que Galicia nos empuje y Eh, Canarias, obviamente. claro. Entonces, bueno, va a ser así como hacemos a veces el cine periférico, ¿no? Y después llegará a la televisión canaria, a la televisión gallega, que a mí me parece un destino maravilloso. Y yo creo que acabará en una plataforma, tengo una en mente que es la que le pega totalmente, pero bueno, ya, ya se verá, ¿no? Sí, son estrenos tapados, entre comillas, porque además en una época en la que hay tanto estreno, porque estamos en unas fechas que se estrenan cantidad de películas, pues son estas pequeñas joyitas que se esconden en la cartelera y que por su propio peso y por el boca a boca y por ciertas Sí. cosas, pues va ocupando su espacio, ¿no? Yo creo que mi ilustrísimo amigo pues puede tener ese Aquí recorrido. en Galicia, claro, por ejemplo, aquí en Galicia, en los cines en los que ha estado, es la peli que mejor funcionó. Yo fui a hacer coloquio a todos y entonces me decían, bueno, primero, aquí está haciendo un sol, que eso es terrible, ya por eso la taquilla ha sido tan mala, la de este fin de semana en general, Ah, pero me decían, la única que está peleando y que está tal es mi ilustrísimo. Y a ver hoy, que es el martes senior, claro, y yo le tengo también es un mucha buen fe. día, es un Sí, buen día. sí, sí, Pues, pues nada, pues a ver si hay mucha suerte con la película, que ya está en los muchas cines, gracias. que la gente que está, bueno, se lo está pensando y que viva por Galicia o Valencia, me parece que también hay algún estreno, Y Sevilla, ujú, en Sevilla también. y Canarias, bueno, obviamente. Bueno, en Canarias, porque Benito además era Claro, canario. claro, hombre, Eso. hombre, Bueno, pues los que ya pueden ir a verla, que aprovechen. Y esperemos exacto. que en otras Y los que no plazas la tienen en sus cines, que la pidan. la pidan. Que la pidan, Sí, que la sí. pidan, que ya sabemos de muchos fenómenos que empezaron así, o sea que Sí, sí, sí. Así que nada, estoy seguro de que todavía le queda mucha vida a la película y ojalá que le vaya muy bien. Muchísimas muchas gracias, gracias. Paula, por este rato. Muchísimas gracias. Un saludo.